Buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos al estudio de los jueves. Gracias por estar acá reunidos. Este jueves continuamos estudiando el libro de Eclesiastés. Esta clase vamos a continuar con el hermano Jimmy, el capítulo 2. A continuación, nuestro hermano Ángel va a llevarnos un momento de oración y después nuestro hermano Freddy nos va a ayudarnos a entonar algunos himnos. Y de ahí le damos el paso a nuestro hermano Jimmy Allen. Hermano Ángel. Buenas noches con todos, queridos hermanos. Vamos a empezar con una oración para iniciar en esta noche el estudio. Inclinemos nuestros rostros, oremos. Bendito Dios, Santo Padre, Dios nuestro, alabado sea tu nombre, Señor. Queremos, Señor, decirte que estamos agradecidos en este instante de nuestras vidas y siempre lo estaremos. Gracias por este día que aún nos has permitido tener la oportunidad de estar aquí presentes y hoy en este instante poder reunirnos para alabarte, Señor. Y también para aprender más de tu palabra, Papito Dios, y saber de que eso es lo que a nosotros nos fortalece a seguir por el camino de la salvación, Papito. Gracias te damos por los hermanos que hoy se han reunido, por los hermanos que se han preparado para poder transmitir tu palabra, Señor. Te agradecemos, Papito Dios, por cada uno de tus hijos también y de los que no, para que puedan algún día también alabarte, Señor, y todos hacerlo en una sola voz, Padre. Te agradecemos una vez más por este momento y queremos pedirte que seas tú quien nos guíes en este instante también. En el nombre de Jesús es por quien hacemos estas peticiones y agradecimientos. Amén. Bendiciones, hermanos. Ahí se ven las diapositivas, ¿cierto? Sí, chévere. Bueno, vamos a cantar dos cánticos. Empecemos con uno que nos gusta mucho a mi esposa y a mí, que se llama Redimido Soy. Redimido soy, Redimido soy, por Cristo Jesús. por Cristo Jesús. Redimido soy, por Cristo Jesús. Redimido soy, por Cristo Jesús. Y yo ando en la luz. Mis pecados son lavados por Jesús. Mi Dios y yo. Mi Dios y yo Andamos juntos. andamos juntos. Mi Dios y yo andamos juntos. Mi Dios y yo andamos juntos. Y el Espíritu de Dios, mis pecados son lavados por Jesús. Si quieres ver Si quieres ver a Satanás correr, a Satanás correr, si quieres ver a Satanás correr, si quieres ver a Satanás correr, la palabra te dará poder. Mis pecados son lavados por Jesús. Y además te contaré. te contaré. Y además te contaré. Y además te contaré. Bajé al río y me bauticé. Mis pecados son lavados por Jesús. Amén. Sigamos con otra que también es muy linda. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré
esa paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Dile que venga a tu corazón, tu amigo también él será. Canta conmigo esta linda canción de Jesús, el amigo mejor. Es tu amigo Jesús, el camino es él y verás el amor y en tu vida la luz, solo en él hallarás la quietud de tu ser. Solo en él hablarás de tu Salvador. Amén. Gracias. Ahora vamos a continuar con el mensaje. Amén, hermano Freddy, muchas gracias por estas lindas canciones. También gracias a nuestro hermano Angelito por la oración y a nuestro hermano Eri por la presentación. Preparémonos con nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, el capítulo 2. ¿Sí? Vamos a ir allá para poder comenzar a discernir las Escrituras. En el capítulo 2, el predicador, ¿sí? Salomón va a mostrarnos algunas características en las cuales el hombre se inclina, ¿sí? Se presenta y por la cual vive en este mundo y lucha, sin saber que la muerte va a llegar y que todo lo que él ha logrado en esta vida le va a quedar a otra persona, el cual o la cual no va a tener esa sabiduría, esa inteligencia y esa diligencia para hacer lo que él hizo mientras estuvo vivo. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a ver un panorama muy lindo del que vemos acá en el capítulo 2 es: el hombre no ha podido encontrar valor en el placer. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver de Eclesiastés capítulo 2 del 1 al 11. Vamos a leer 1 al 3. Y vamos a ir poco a poco, pero hasta el 1 al 11 hay ese panorama que el hombre no encontró ese aprecio, ese valor por los placeres. En Eclesiastés capítulo 2, 1 al 3 dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón identificó aquí la alegría como la segunda cosa vana. Trató de pensar en los placeres sensuales que esta vida tiene para ofrecer. Y tenía la intención de experimentarlos todos, es decir, no iba a dejar nada para que sus ojos puedan apreciar y las intenciones de su corazón pudieran también disfrutar. No iba a dejar nada, todo lo quería disfrutar, experimentar. Su plan era entregarse al placer y gozar de esos placeres. Sin embargo, parecía conocer el resultado incluso antes de comenzar. Él decía, bueno, ¿y si hago esto y al día siguiente? Todo sigue igual. Al fin eso sería vanidad, es decir, algo vano, algo sin sentido. Eso es la vanidad. Salomón comenzó esta búsqueda considerando dos de los esfuerzos hedonistas de la vida: la risa y el placer. La risa, setshot, es una alegría superficial, un tipo de diversión, juego o fiesta que no dura mucho tiempo, ni proporciona ningún beneficio conocido, como el placer. ¿Sí? El placer, como se usa aquí, incluye varias actividades que brindan un gozo simple. Lo más probable es que el autor no estaba hablando de placeres sensuales. De la risa concluyó
enloqueces. Se vuelve vieja después de un tiempo, no proporciona mucha satisfacción. Es decir, nosotros podemos recordar un poquito de lo que parecen nuestras alegrías, ¿sí? Nuestras alegrías son momentáneas. Cumplimos años, ok, nos felicitan, todo el día las personas nos mandan mensajes de WhatsApp, por Face, etcétera. Pero el día siguiente, todos esos mensajes de WhatsApp siguen ahí, pero al día siguiente no hay esa misma aceptación, ¿sí? Entonces es momentánea, ¿sí? Dice, el autor la pone como dice, la alegría se envejece, ¿sí? Mientras que del placer se pregunta, ¿de qué sirve esto? No cambia ni mejora nada y ciertamente no responde ninguna de las preguntas integrantes de la vida. Ok, quise satisfacerme en algo, cualquier cosa que la carne nos pida. Y después, ¿de qué nos sirvió? Si es malo ese placer, lo único que hay es sentimiento de culpa. Y seguimos iguales. Una copa de vino o una botella de whisky, que eso es lo que vamos a ver más adelante, eso es lo que él trató de presentar. Se quiso embriagar y nada más, todo quedó ahí, ¿sí? El predicador trató específicamente algunas de las actividades que había intentado. Propuse, es de tur, el mismo verbo que utilizó para explorar la sabiduría. Es decir, que el regalo que Dios le dio, él pidió sabiduría y Dios se lo dio. Y quiso explorarlo, es decir, ir más allá de lo normal. Esto indica que no examinaría el placer con menos diligencia de la que había ejercido anteriormente. Es decir, que con el mismo énfasis, la misma intensidad con que hurgó la sabiduría, lo iba a hacer en estas otras actividades que él anhelaba. Su primer intento consistió en tomar vino, ¿sí? Vamos a emborracharnos, a ver cómo nos va, ¿sí? Pero eso no lo van a tomar literal, a suave nomás. Como hablábamos en un estudio, leyendo correctamente la palabra de Dios. ¿Y para qué? Hay cosas que se malinterpretan. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, toma vino, porque tenía un malestar en el estómago. Y los alcohólicos dicen, pero si el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tome vino, porque yo no puedo tomar. Entonces, cosas así, ¿no? Y es así, entonces, el autor lo que nos está dando es un énfasis, un enfoque, ¿sí? De lo que él experimentó para sacar una conclusión. Aparentemente no consumió mucho vino, porque su corazón seguía guiándolo en sabiduría, ¿sí? Por lo tanto, no se emborrachó. Las personas que tienen experiencia de ser catadores, ¿sí? De tomar y probar los vinos, decir, este es bueno, este es fino, a este le falta añejarse un poco más. Esas personas toman bastantes licor en ese momento. ¿Cómo hacen para relajar su cuerpo y que en unos 3, 4 que sean bien añejados no queden ebrios y comiencen a hacer un show? Entonces, ellos han adquirido algo en su cuerpo y en su mente de cómo controlar eso, ¿sí? Aquí tenemos a Salomón más o menos que lo ha hecho de esa manera, pero porque su sabiduría todavía la tiene intacta. Es decir, que una persona ya borracha pierde sus sentidos y comienza a hacer un show, a decir cosas que no debe o a hacer cosas que a la verdad al día siguiente dice, pero yo no me acuerdo de nada. Él no. La sabiduría todavía lo mantiene sobrio. Fue un intento por participar en el placer sin ser distraído por ello. Su experimento fue un experimento en placer, no en libertinaje, ¿sí? Él quiso experimentar eso, pero no se dejó llevar por el libertinaje, ¿sí? Porque la sabiduría todavía se seguía manteniendo en su persona. La palabra bien, stop, que quiere decir apropiado, benéfico, digno de mención. De todas las obras de los hombres, se les puede recomendar un acto particular a los demás como algo que debe hacerse. Salomón hizo notar que esta investigación era para todas las personas en todas partes. Los hijos de los hombres debajo del cielo. Está hablando en general, no se está refiriendo específicamente a una cierta persona en tal lugar en dirección X, no, en general.
Su consejo fue dado en vista de la inevitable muerte de todos los hombres, los días de su vida. En vista de que la vida es corta, no hay tiempo que perder. Es el placer la respuesta, junto con el vino, para aliviar el dolor de una vida vacía que cae hacia una muerte segura. Salomón tenía la intención de averiguarlo, ¿sí? Y a medida que iba analizando este capítulo 2 y mirando estas palabras profundas, muchas veces podemos caer en el error de juzgar a las personas que caen en un vicio, pero a veces no nos ponemos en sus zapatos de decir, ¿qué está pasando a esta persona? Y justamente aquí Salomón nos da una reflexión muy profunda. Dice, junto con el vino, para aliviar el dolor de una vida vacía. Es decir, que alguien que se sumerja en un vicio es porque tiene una vida vacía. Y es ahí donde nos toca a nosotros ponernos en sus zapatos y tratarles de ayudar a salir de esa vida vacía o que encuentren un sentido. Al final el autor, este predicador que a la verdad nos deja maravillados con su sabiduría, nos va a decir una clave importante al final del capítulo 2. Ahora miremos lo que nos dice del versículo 4 al 8. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes, de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. El predicador se engrandeció de muchas maneras, ¿sí? Varias obras, traduce una forma plural en ma'aset, que se refiere a proyectos. Él hizo algunos proyectos, hablando de construcciones físicas, ¿sí? Como edificios. O esfuerzos engrandecí, gadal, quiere decir magnificar o hacer grande. De hecho, eran grandes proyectos. Es decir, que Salomón se dedicó a hacer construcciones grandes dentro de su reino. Y justamente llevaban su característica, su personalidad, su nombre. Hizo huertos y jardines para sí mismo. Los grandes huertos eran comunes entre los antiguos reyes, que se enorgullecían de tener hermosos lugares para relajarse y alejarse de todo. ¿A quién no le gustaría desestresarse en un jardín hermoso? Me acuerdo tanto de ese parque que se llama La Carolina, ¿sí? En Quito, que es grande, inmenso. Muchos de los quiteños van allá a relajarse, ¿sí? Llevan sus mascotas, llevan sus hijos, va con su cónyuge, llevan su comidita y se relajan, ¿sí? Estos reyes que tienen que tomar muchas decisiones o que tienen que enfrentar muchos problemas, justamente este era uno de los deseos más sobresalientes de ellos, tener un jardín grande, donde yo me puedo apartar de todo lo que me abruma y quiero relajarme allá, ¿sí? Entonces, a ellos les encantaba tener un buen jardín, ¿sí? Salomón también hizo estanques de aguas, era un hombre inteligente, recordemos que era sabio, y para sembrar muchos árboles frutales, podía tener la tierra, pero si no tenía agua, ¿de qué valía tener muchos árboles frutales si no los iba a poder mantener? ¿Sí? En lugar de estanques, otra versión consignan pozas, es decir, un pozo grande, ¿sí? Un hueco, le ponen materiales para que el agua no se filtre, sino más bien que quede ahí y se mantenga por mucho tiempo y sirva para poderla canalizar y pueda ser regada a todos esos árboles que han sido sembrados. Nuevamente dijo que los estaba haciendo para sí. Me hice
enfatizando la naturaleza egocéntrica de estos proyectos. Es decir, todos los hizo él y para sí. El agua tenía un propósito específico, regar el bosque donde crecían los árboles. Yo creo que con su sabiduría, él canalizó, si aquí están los árboles, ¿dónde voy a poner mi estanque? Acá le dicen también muchas veces cisternas o aljibes, ¿sí? Muchas veces la gente busca, ya, acá tenemos una colina, vamos a hacer el aljibe en esa colina para que el agua baje por gravedad. Conociendo la sabiduría de Salomón, ¿dónde habrá puesto ese estanque que regaba todos esos árboles? ¿Sí? Y justamente eso lo hacía sentir a él orgulloso de lo que había hecho. Salomón acumuló siervos y siervas, ¿sí? Y eso es lo que presenta Primera de Reyes 9:15, 20:21, 10, 4 y 5, ¿sí? Y siempre hemos escuchado la historia de Salomón. ¿Quién era él? Uno de los grandes reyes de la historia. Para operar su gran propiedad, aquí se especifican dos tipos de esclavos: los que compró y los nacidos. Es decir, compramos esclavos y entre ellos se mezclaron y tuvieron hijos. Esos son los que son nacidos entre ellos. Es decir, nacidos de padres que ya eran esclavos de su casa. Y eso es como una ley que había en Éxodo 21, 2 al 11. Detalla la ley con respecto a los esclavos. Un esclavo hebreo podía servir durante 6 años. Sin embargo, debía ser liberado el 7º año. Todos los niños nacidos durante ese tiempo pertenecían al amo. Es decir, yo me podía ir si yo era un siervo o un esclavo de Salomón, pero mis hijos tenían que quedarse con Salomón. Les pertenecían a él. Si la cantidad de animales que poseía no convencían a alguien de la tremenda riqueza que tenía Salomón, los metales preciosos que poseía lo harían. Habló de poseer plata y oro, y su plata y oro formaban parte de los tesoros preciados de reyes y de provincias que había recibido mediante la guerra, tributos y presentes. Es decir, que tenía 2 posesiones muy inmensas. En esos tiempos, un rey que tuviese muchos animales, ya sean vacunos, que sí que son vacas, o de lana, que eran ovejas, era un hombre rico, millonario, ¿sí? Y si eso no convencía a los que le visitaban, las posesiones como el oro, la plata, podrían hacerlo. Es decir, que Salomón tenía todas esas cosas que podían convencer a los que le visitaban que era muy rico. Todo lo que intentó, podría alguien sugerir un área que, obvio, o pasó por alto. Salomón dijo: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Sí? No se negó ninguna. ¿Sí? Ninguna gratificación con su corazón, ¿sí? Que pudiera recibir. Ni aparté mi corazón de placer alguno. Entonces, al momento de imaginarnos esos dos panoramas, que él no privó a sus ojos de ver algo, ¿qué no visitó? ¿Qué no vio? Es decir, fue un hombre que lo miró casi todo en la tierra. Y también, teniendo sentimientos o deseos dentro de su corazón, le dio libertad a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué no experimentó Salomón? Curiosamente, en medio de la decepción de no encontrar respuesta a la búsqueda, Salomón encontró un beneficio sorpresa: el trabajo en sí. El trabajo fue el único placer duradero que había experimentado, porque ningún corazón gozó de todo mi trabajo. El ejercicio mental, el esfuerzo por comprender y el esfuerzo físico le proporcionó su parte. Sin embargo, una vez terminado el trabajo, ya no hubo satisfacción. Es cuando uno está trabajando, tiene un contrato o tiene una obra. Mientras esté ocupado, el hombre se siente activo, se siente útil, y asimismo, en sí mismo, él se siente como una persona provechosa. Eso es lo que está presentando aquí el predicador. Pero una vez que se termina el trabajo, ya no tiene satisfacción. Ya se terminó, ya pasó. Entonces, llegó a ser otro evento más en la vida de el hombre. Ahora miremos lo que nos dice.
12 al 17. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí, para que pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí yo, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La pregunta recibió una respuesta doble. Primero, Salomón llegó a la conclusión de que la sabiduría tiene valor. Sin embargo, no es la solución para todo, ¿sí? Segundo, admitió que la sabiduría es como una lámpara para el camino de un hombre. Sobrepasa la necedad. Pocos, si los hay, cuestionan que la luz es mejor que las tinieblas o que la luz elimina las tinieblas. Igualmente, entonces, nadie debería oponerse a la sabiduría como una opción mejor que la necedad, o estar en desacuerdo de que una persona sabia no debería permitirse involucrarse en la necedad. ¿Sí? El autor está presentando estas características y hay personas que creen que las tinieblas son mejores que la luz y que la necedad es mejor, ¿sí?, que la sabiduría, o al contrario. El sabio tiene ojos y los usa. Se da cuenta de lo que sucede en la vida y se da cuenta de que necesita andar con sobriedad. Alguien sobrio, alguien que sabe lo que está sucediendo en este tiempo. Puede ver lo que está por delante y elegir el camino que llevará a la felicidad suprema. El necio, Iquesil, sin embargo, anda en tinieblas, como rodeado de niebla, es decir, no ve, no sabe lo que está haciendo. Y aún así se sigue involucrando más en cosas ilícitas. Sin embargo, ambos morirán. Esa es la conclusión de Salomón. Los dos van a morir. La sabiduría no detendrá la muerte. El sabio y el necio tendrán el mismo suceso. Por lo tanto, la sabiduría no es la solución a todos los problemas de la vida. Normalmente el predicador llega con esa actitud pesimista, donde él dice, ¿de qué vale actuar de una manera sabia si los dos vamos a terminar iguales? Vamos a morir. El necio que pasa toda su vida siendo, dice la palabra, estúpido, morirá también. Desde esta perspectiva no hay ninguna ventaja en ser más sabio. Aquí Salomón estaba aplicando la verdad del versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí que yo en un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Asimismo, su empeño en adquirir sabiduría era agotador. Sin embargo, ¿con qué fin? ¿Por qué tenemos que adquirir tanta sabiduría? Tanto al sabio como al necio le sucederá la misma muerte. Es decir, que los dos mismos van a ir al hoyo. Al cambiar la presente idea con el versículo 15, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Salomón respondió a una pregunta que podríamos plantearnos nosotros. ¿Qué provecho esperaba que proporcionara la sabiduría? A esto Salomón podría responder, el necio merece morir porque es necio. Y el sabio, debido a su sabiduría, debe seguir viviendo.
Ese es el raciocinio que está presentando Salomón. Porque es sabio y tiene sabiduría, debe seguir viviendo. Podría agregar él mismo, la sabiduría debería dejar un legado, incluso si tenemos que morir. Las lecciones que el sabio ha aprendido debe permanecer con las generaciones posteriores para que su esfuerzo no haya sido en vano. Eso es lo que está presentando Salomón con estas características. El necio sí tiene merecido morir, porque es necio. Anda en cosas malas, anda actuando incorrectamente, anda en contra de la voluntad del Señor. ¿Y el sabio? ¿Por qué al sabio tiene que pasarle lo mismo que al necio? Él dice, ¿no creen que el sabio tiene que tener una mejor vida? Y que ese legado, que es sabiduría, debe continuar. No debe perderse para que el trabajo no sea en vano. ¿Sí? Es interesante la respuesta que se está dando a la pregunta que se está haciendo el mismo Salomón. ¿Sí? Ahora miremos 18 al 23. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio, ¿sí? El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó, en ello también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Vemos ya aquí a Salomón mostrando una actitud de enojo, que todo su trabajo va a quedar en manos de otro hombre. Salomón habló largo y tendido sobre el segundo artículo. Asimismo aborrecí todo mi trabajo. Por medio de su ardua labor, sí, había acumulado un inmenso e impresionante patrimonio. Es decir, era grande su riqueza. Su sabiduría la dedicó fue a eso. Y por eso que uno de los reyes más ponderantes, más ricos en los tiempos antiguos fue Salomón. ¿Sí? Porque su sabiduría le permitió acumularla. Sin embargo, había llegado a la conclusión que moriría. Y entonces, ¿quién lo heredaría? ¿Sí? ¿Quién iba a heredar todo eso que Salomón había acumulado? Estaba preguntando quién se beneficiaría de lo que he hecho, no de lo que él mismo ha hecho. No quería dejar su riqueza acumulada a otra persona sin saber qué harían con ella. Al referirse a su trabajo, estaba hablando de los productos provenientes de su trabajo mismo. Si sus muchas posesiones fueran dejadas atrás, ¿para qué acumularlas en primer lugar? ¿Sí? Si otra persona lo va a recibir yo, ¿para qué tengo que dejarlas? En pocas palabras, mejor las disfruto. Las personas temen que el dinero que les dejan a sus hijos se desperdicien y no sea apreciado. Es un aprecio que da el autor de este estudio. Salomón estaba agonizando por el hecho de que ¿quién le reemplazaría? Se enseñoreará de aquello por lo que había trabajado tan arduamente por adquirir y mantener. Vemos a alguien que realmente se siente un poco incómodo por todo el esfuerzo y trabajo que ha hecho y ahora ¿a quién le va a quedar? Y justamente esta persona, quien la va a recibir, ¿cómo administrará esas riquezas? Había amasado su vasto patrimonio por medio del trabajo y ocupando su sabiduría en todos sus negocios, debajo del sol, es decir, en este mundo mientras tuvo vida. Se desesperó por el trabajo en que se afanó, porque ese trabajo podría ser dejado a un necio. Esa era la preocupación de él.
Recordemos los textos anteriores. Ah, no, pues el necio por andar en su vida perdida sí merece morir. Pero al sabio no. Eso es lo que le preocupa, que toda la fortuna que él ha amasado quede en manos de un necio y no vaya a poder administrar como lo ha hecho y más aún mantenerla. Aquí hay una buena lección para el cristiano. No dejar nuestro patrimonio a personas que son necias y que gastarán lo que hemos obtenido en sus deleites. Al hombre, en el versículo 21, dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Está diciendo que nosotros que nos hemos sacrificado, esforzado, adquiriendo cosas que nos ha costado sacrificios, ¿sí? Y que esta sabiduría la hemos puesto y nos ha ido muy bien, vaya a recaer en alguien que no se lo merece. Se le describe como un empresario efectivo y un hombre de negocios astuto, que trabaja con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Sin embargo, toda su habilidad es anulada por la muerte. El que viene después de él recibe su herencia, mas su ética de trabajo no. ¿Sí? Verso 19. ¿Y quién sabe si será sabio? Es decir, que la persona que ha trabajado arduamente y que puso en práctica su sabiduría, ahora el que la va a recibir, ahí está el versículo 9. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Entonces, ¿para qué esforzarnos tanto? El autor dice, esto también es vanidad. Es posible que un hijo no posea ninguna de las cualidades de su padre. Es verdad. ¿Sí? 20 horas. Sabiduría, conocimiento o habilidad para los negocios. ¿Qué sería necesario para el éxito? ¿Sí? Esas tres características. La idea que le preocupaba a Salomón, y sin duda así ha sido para muchos padres desde entonces. La frase, la fatiga de su corazón, traduce Berayón Libo, que literalmente quiere decir en el anhelo de su corazón. Este lenguaje describe el empeño y esfuerzo realizado para adquirir sabiduría. La pregunta que se plantea aquí, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Ok, me afané toda la vida y adquirí una fortuna. Tengo empresas, tengo posiciones económicas en los bancos, tengo posesiones materiales. Y la pregunta queda ahí, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo? Al final, cuando se muere, nada se va a llevar. Más bien queda para la persona que viene detrás de él. Dado que lo anterior es cierto, el trabajo y el esfuerzo no ofrece una satisfacción real. Nunca se obtiene ningún beneficio duradero. En cambio, se tiene dolor, sufrimiento y noches de insomnio. Se sufre de angustia mental y física. El corazón no reposa debido a las preocupaciones. Cuando la cabeza está sobre la almohada, la mente todavía está resolviendo los problemas del día. Y eso es lo que nos pasa. Cuando uno dice que va a dormir, a veces de tanto el cansancio podemos ya, dice uno, roncar como oso, ¿no? Comienza a dormir. Pero cuando nuestra preocupación y nuestros afanes del corazón están ahí, puede ser que nuestra cabeza esté en la almohada, pero nuestra mente sigue trabajando. Sigue trabajando. Es un ejemplo. Estamos acostados y ya comenzamos a preguntar, ¿y mañana qué vamos a hacer de desayuno? Sin saber qué va a pasar el día de mañana. Entonces la mente sigue trabajando y sin decir gracias a Dios por este día y permítanos tener un buen descanso. Mañana usted proveerá. Sí, es interesante cómo es el hombre y cómo Salomón, que es el predicador de este estudio, nos hace razonar. Sí, nos hace razonar sin saber que en esta noche pueda venir el Señor Jesucristo o nuestra vida pueda dejar de existir. Sí, es interesante ese panorama. Miremos lo que nos dice del versículo 24 al 26. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba
y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Se pone interesante el panorama de aquí en adelante. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Una ruptura importante ocurre aquí, verso 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que come y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Donde el autor insertó a Dios en el análisis, la tesis revisada del libro se convierte en: con Dios no todo es vanidad. Recién el panorama comienza a tomar otra dirección y de esperanza. El texto afirma que una persona puede experimentar el disfrute sin Dios y es parte de su vida. Este es el punto de reflexión. Después de esto, Salomón comenzó a mostrar cómo varios aspectos de la vida pueden tener valor, pero con Dios. ¿Sí? Es interesante. Las cosas que hacemos en nuestras vidas pueden tener valor y pueden tener sentido, pero con Dios. Ok, estamos trabajando, sí, pero no sabemos los que van a venir atrás de nosotros si van a administrar correctamente. Pero con Dios hemos disfrutado lo que hemos hecho. Y de ahí en adelante nos toca dejarlo en manos de Dios. Las ideas en el libro han estado llegando a un clímax, como un predicador podría presentarlas en un sermón. Las declaraciones de Salomón han llevado a la audiencia a adoptar conclusiones erróneas. Sin embargo, aquí la perspectiva cambia repentinamente, demostrando que estas conclusiones son verdaderas solo cuando vemos la vida separados de Dios. Es decir, nosotros trabajando, preocupándonos, afanándonos, ¿sí? Proyectándonos para el futuro. Si Dios no está en cada uno de esos proyectos, va a ser una vida sin sentido, sin frutos, lo cual llega a ser vanidad. Ahora miremos algunos puntos de reflexión que nos presenta este estudio. Punto 1. La risa y la necedad pueden ser superficiales y vacías. Aunque divertirse es bueno, tiene su lugar y sus limitaciones. ¿Sí? 2. Las cosas no pueden comprar felicidad ni satisfacción. Salomón observó una variedad de posibilidades para descubrir las cosas de la vida que realmente valen la pena. Sus hallazgos aplican a nuestra sociedad. Puede que acumulemos cosas, sin embargo, el dinero no puede comprar la felicidad. ¿Sí? Es interesante estos consejos que nos brinda el segundo capítulo del Eclesiastés. 3. Debemos tener una actitud positiva para con la vida. Es fácil estar insatisfecho con el trabajo, el salario o nuestro jefe. Es verdad que muchas veces nos sentimos insatisfechos por las cosas que nosotros disfrutamos. Sin embargo, una perspectiva positiva hará que la vida sea mucho más agradable. Tener una actitud positiva es una elección. Es decir, cómo veo el panorama en el cual estoy viviendo. 4. La muerte es una realidad, ¿sí? Aleccionadora, dice. Para los sabios. El sabio camina con sus ojos en su cabeza, es decir, viendo la realidad y pensando seriamente en la vida misma, el futuro y cómo está conduciéndose. ¿Sí? Es decir, que el sabio, ¿en qué piensa? Tarde que temprano su vida se puede acabar. Hago las cosas correctamente si vivo cada día como que fuera el último. Como cristianos, agradando a Dios, ¿sí? Y conllevando su obra. 5. Nuestro trabajo no debe ser, ¿sí? En vano. Salomón se desesperó de que el fruto de su trabajo fuera dejado a un necio. ¿Sí? La antítesis de esto es
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. En Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 58, su palabra dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y también tenemos Colosenses, que nos da dos panoramas, en los cuales nos habla primero en un panorama espiritual y después en nuestro panorama secular. Si estamos trabajando para el Señor, sabemos que nuestro trabajo está haciendo tesoros en el cielo. Y eso es lo que nos presenta Mateo 6, 19 y 20. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla, ni el oro, ni el orín corrompen, si ni ladrones minan ni hurtan. Entonces, eso es interesante, donde nos dice el Señor que tenemos que hacer nuestros tesoros. 6. Tenemos la obligación moral de no dejar nuestros bienes a hijos que son mundanos y que usarían la herencia para promover su estilo de vida mundana. La aplicación de 1 Timoteo 5:8 es provee. Vamos a ver lo que nos dice 1 Timoteo, capítulo 5, el verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, el verso 8, su palabra dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sin embargo, los padres ya no están obligados a velar por los hijos que han crecido y se han ido. ¿Sí? El 7, que es el último: Dios quiere que disfrutemos las cosas materiales de esta vida. La codicia es mala y el egoísmo es malo. Sin embargo, fuera de estos atributos pecaminosos, es permisible disfrutar de los dones que vienen de la mano de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 17 y 19. Es interesante ver estos consejos que, la verdad, si lo aprovechamos y lo ponemos por práctica, van a ser muy beneficiosos en nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es interesante ver lo que los consejos nos están proveyendo. De ahí en adelante, recordando que el predicador que encontramos aquí en Eclesiastés se llama Salomón y Dios les dio un regalo maravilloso, sabiduría. Nosotros también la podemos tener. Si orando, pidiendo con fe, Dios dice que nos dará sin reproche. Pero la sabiduría primero comienza con el temor a Jehová. Y de ahí se van desglosando todas las cosas que nosotros podamos acumular en este mundo y en especial construyendo corazones firmes en el Señor, que son nuestros hijos, para que sigan y continúen con esta buena experiencia que hemos tenido nosotros ya adultos con Él. Eso es lo que nos está animando el predicador en esta noche. ¿Sí? Todo lo que hacemos, si Dios no está en ello, no tiene frutos. Es sin sentido, es vano, es vanidad. Pero qué alegría que el predicador ya en este capítulo 2, y en especial en el versículo 24 al 26, nos da ese ánimo. Dios, siendo parte de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, en nuestros trabajos, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, tendrá frutos provechosos.
y podemos gozar. No vamos a estar como a veces se presenta el predicador, desanimado, sin meditabundo y sin provecho. Esos, mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración final para que sea Papito Dios quien nos permita discernir esta buena palabra y poder seguir adelante en el discernimiento de este hermoso libro que es Eclesiastés. Vamos a orar, por favor. Papito Dios, que está usted en los cielos, en este momento le agradecemos por su amor infinito, permitirnos en esta noche abrir su palabra, discernirla, y Padre, pues, y en especial, ayudándonos a seguir adelante en esta búsqueda de la sabiduría como usted, Padre, la brinda, no como la que presenta al mundo. En este momento hemos escuchado a un predicador, Padre bueno, que no solo fue hijo del rey David, sino que también fue rey en Jerusalén. Y aparte de eso, mi Dios, cuando empezó, era un gran siervo suyo, el cual, Padre, usted le brindó o le regaló algo maravilloso, sabiduría. Y a través de ella, mi Dios, pudo construir cosas maravillosas en este mundo. Pero él se dio cuenta que sin usted, todo llegó a ser algo sin fruto, vano, que no tenía sentido, mi Dios. Permítanos seguir escudriñando su palabra, pudiendo encontrar también algo de sentido en nuestras vidas mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra. Y que podamos, Padre, entender de que sin usted, cualquier plan que hagamos, cualquier proyecto que tengamos, no tiene sentido, mi Dios. Gracias por permitirnos ser parte de su iglesia. Gracias por permitirnos ser parte de su obra. Sea su palabra, mi Dios, quien se impregne en nuestros corazones y pensamientos. Y al ponerlos por práctica, mi Dios, que se haga su voluntad, mas no la nuestra. Papito bueno, ayúdenos a seguir creciendo en su palabra, en su reino. Y Padre, que estos caminos que usted nos ha dado, que son nuevos y son buenos para nosotros, sigamos fieles en ellos. Que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, el cual está en los cielos a la diestra de usted. Queremos un día ver su rostro. Queremos, Padre, estar con ustedes por la eternidad. Pero permítanos seguir luchando y, Padre, y en especial, haciendo su voluntad para agradarle. Quedamos en sus manos en esta noche y gracias por este tiempo maravilloso. Cristo Jesús oramos. Amén.